Bueno, pasamos ya a la siguiente presentación, que la hará Tomás García Caballero, al que todos conocéis. Yo creo que él es un referente para los patólogos en todo el tema de la inmunohistoquímica, de la calidad en inmunohistoquímica, de la cuantificación, y nos va a poner al día pues todo este tema en relación a la clasificación, a su aplicación a la clasificación molecular pues del cáncer de mama. Muchas gracias, Tomás. Buenos días. Muchas gracias ante todo a los doctores organizadores, al doctor Palacios y a Nacho Aranda. Voy a hablar hoy entonces de inmunohistoquímica, subtipos inmunohistoquímicos en carcinoma de mama y comparar los resultados que hemos obtenido con las cifras generales publicadas con las plataformas genómicas. Este sería un poco el guión de la charla, una pequeña introducción. Resultados que hemos obtenido con los 4 marcadores de inmunohistoquímica clásicos en cáncer de mama en una serie de 521 casos estudiados en los años 2012 y 2013. Hemos revisado esos casos. Los subtipos inmunohistoquímicos que se fueron dando con las diferentes clasificaciones sucesivas, con los distintos umbrales para Ki67 y para receptores de progesterona. Comparamos valor pronóstico de la inmunohistoquímica comparado con la genómica. Hablaremos de nuevas aportaciones, sobre todo para triple negativo, cosas que creo que van a venir pronto, unas conclusiones y un pequeño epílogo. En este cronograma vemos cómo se fue gestando todo esto. A partir del artículo original que todos conocemos de Charles Perú del año 2000, con inmunohistoquímica, se trató de hacer una clasificación subrogada que se pareciese lo máximo posible a no, es imposible que sea igual, pero que se pareciese, que nos diese información similar a los subtipos moleculares. Entonces jugó con una serie de marcadores, 2 marcadores Ki67 y después progesterona, y con distintos umbrales. El primer umbral fue establecido por la doctora Maggie Chan en 2009 para Ki67 del 14%. Posteriormente, en 2013, en primer lugar, Pratt propone que el receptor de progesterona es importante para distinguir luminal A y B y establece un umbral del 20%, no solo aquí, sino también progesterona. Y en ese mismo año, en St. Gallen, se vota el umbral idóneo para diferenciarlos y queda, en vez del 14, en el 20%. Posteriormente, en un artículo de 2014, y Viale, como veremos, presentó esto en 2015 en St. Gallen de nuevo, habla de 3 umbrales, un 14 bajo, un 20 alto y un intermedio entre el 14 y el 19. Estos son los subtipos que tenemos. Tenemos 4 marcadores y tenemos 5 subtipos: luminal A, luminal B ER2 negativo o luminal B1, luminal B ER2 positivo o luminal B2, el ER2 puro y el triple negativo. Como vemos, bueno, pues los marcadores para receptores de estrógenos son más altos en el luminal B, en el luminal A, que en el luminal B, donde la progesterona muchas veces es más bajita. Frecuentemente en el luminal B ER2 positivo la progesterona es más baja o es negativa. El Ki67, como veis, va progresando hacia la derecha. ¿Es suficiente decir Ki67 bajo, intermedio, alto, siguiendo los umbrales? Bueno, yo creo que hay que medir todo lo que sea medible y hay que hacer medible lo que no lo es, como decía Galileo. Entonces, todas esta estadística que os voy a presentar de los 521 casos, todas las muestras se cuantificaron con ese aparato que es el ACIS-3. Una primera pregunta: ¿consideras que es necesaria la cuantificación mediante análisis de imagen de los biomarcadores de mama?
Bueno, un 73% considera que sí. Esta misma pregunta la hice hace poco en un foro de controversias de cáncer de mama que hacemos en Galicia cada año. Y los porcentajes que veis ahí, un sí 31%, 31 votos, 68%, no 8%, y abstención, claro, había muchos radioterapeutas, oncólogos y tal, y muchos de ellos se abstuvieron. Bueno, cifras similares. 3/4 partes pensáis que sí. Resultados con la inmunohistoquímica. Todos al final del año, o prácticamente todos, sabemos qué resultado tenemos con el ER2, ¿no? Porque la guía nos dice, es un buen control de calidad saber si estamos dentro del rango. Y entonces todos de una forma o de otra, con la plataforma para, ¿cómo se llama? Confirmar2. Confirmar2 o cada uno con sus bases de datos, pues lo sabemos. Nosotros tuvimos en estos años, antes de la guía de Wolf, tuvimos un porcentaje del 15,7%. El año pasado, 2015, con la nueva guía, aplicando la nueva guía, un poquito más alto, casi 2 puntos más alto, como es lógico, porque en esa guía se trataba de evitar falsos negativos y entonces cambió los criterios, como todos sabéis. Para receptores de progesterona, si os pregunto, pues probablemente no sabéis los resultados que tenéis, casi ninguno, ¿no? 82,7% tuvimos para receptores de estrógenos, 70,1% para receptores de progesterona. Estas cifras son probablemente más altas de lo que se suele comentar en la bibliografía, pero después os comentaré un trabajo muy interesante del doctor Aranda y del doctor Palacios de un ensayo GEICAN y veréis que las cifras son muy similares a estas. Lógicamente, haciendo ALRED vemos una distribución bimodal, o los casos son positivos o los casos son negativos. ¿Recordáis la discusión que hubo sobre los años 2005, 2007? Si era necesario cuantificar esto, porque los casos eran positivos o negativos, pero bueno, hay algunos casos intermedios. ¿Veis que es sobre todo bimodal para el receptor de estrógenos? Hay muy poquito aquí para el receptor de estrógenos. En cambio, no es tan bimodal para el receptor de progesterona. El receptor de progesterona, bueno, es más variable. Si vemos las combinaciones de los receptores, doble positivo un 70%, doble negativo un 17%, estrógenos positivo, progesterona negativa un 13%, y esto anecdótico. Algunos autores no creen en eso. Yo cuando tengo un caso de estos lo repito, y normalmente en esos casos que repito normalmente me sigue saliendo, pero ya veis, es un caso de 521, es anecdótico. Para Ki67 tampoco tenemos probablemente las cifras que tenemos en nuestro laboratorio en la cabeza, ¿no? En los 521 casos obtuvimos una media del 32% y una mediana, que es muy interesante, luego vamos a hablar de esto otra vez, del 23%. Tomando el umbral de Chean, menos del 14, aproximadamente un tercio de los casos, y mayor o igual al 14, 2/3 de los casos. Subtipos inmunohistoquímicos. ¿Cómo se llegó a las 4 clasificaciones que vamos a comentar con los subtipos? Los umbrales que decíamos antes. Maggie Chen estudió 357 pacientes con carcinomas infiltrantes de mama en una primera aproximación. Después siguió el estudio, como veréis en la siguiente imagen. Con PAM50 obtenía luminal A 28%, luminal B 19%. Y comprobó esos casos con inmunohistoquímica y vio que el umbral para diferenciarlos estaba 13,25, es la cifra que le salió, lo redondeó a 14%, que fue con el umbral con el que trabajamos mucho tiempo, ¿verdad? Y este es el artículo completo, ya con 4.000 y pico pacientes, tratadas solo con tamoxifeno, supervivencia específica a 10 años, y veis que la supervivencia del luminal A es claramente distinta de que la del luminal B, ER2 positivo o ER2 negativo. Por tanto, se estableció luminal A, receptores de estrógenos y o progesterona positivos, ER2 negativo y Ki67 menor del 14% y luminal B mayor o igual al 14%. Con estas cifras y con los 521 casos obtuvimos un 32% de casos luminal A y un 40% de luminal B. Como veis, luminal A menor, porcentaje menor que luminal B, y con las plataformas genómicas suele ser al contrario. Luminal A suele ser mayor que luminal B.
tuvimos un 9,8, casi un 10% de luminal B 2 positivo, ER2 puro un 6%, sumados da el 15% que os decía anteriormente, y triples negativos un 11,1%. Posteriormente, Pratt analizó 5 ensayos, un total de 2.257 pacientes, y vio que en esos 5 ensayos, entre un 35, según el ensayo, entre un 35 y un 52% de pacientes que con PAM50 eran luminal B, con inmunistoquímica se habían diagnosticado como luminal A. Buscó la explicación y la encontró en los receptores de progesterona. Veis que los receptores de estrógenos presentan una correlación perfecta entre luminal A en azul y luminal B en amarillo, y la media está exactamente igual y la distribución de las células igual. En cambio, los receptores de progesterona, este es porcentaje de células positivas para progesterona, las curvas difieren totalmente. Hay muchos casos con bajo número o negativos para receptor de progesterona. Entonces él estableció un umbral empírico que lo estableció en el 20% y comprobó, estos son dos de los ensayos, Heikan y British Columbia, comprobó que las pacientes con receptor de progesterona mayor del 20% evolucionaban mucho mejor que las pacientes con el receptor menor del 20%. Por tanto, tenemos el Ki67 igual que antes, pero introducimos el porcentaje de receptor de progesterona. Si el Ki67 es mayor del 14, es un luminal B. Pero si el Ki67 es menor del 14, entonces tenemos en cuenta receptor de progesterona mayor del 20, luminal A, menor, luminal B. Sabéis que normalmente en el umbral se suele poner mayor o igual. Él puso mayor y después esto se corrigió en Sengalen en 2015. Claro, con estas premisas, lógicamente nos disminuyó, que era lo que trataba él, ¿no? Nos disminuyó el número de luminales A, bajó al 27%, luminales B 46%. Posteriormente, Sengalen, el mismo año, Sengalen 2013, la mayoría del panel de expertos vota el umbral del 20% para Ki67 como indicativo de alto estatus, de alto riesgo. Bueno, se puede pensar en Sengalen, son votaciones allí, bueno, a veces ocurrencias. No, estaba basado en datos previos, lógicamente es un comité de expertos, en datos previos, y posteriormente este dato del Ki67 en el 20% se confirmó. Aquí veis en este trabajo reciente cómo con un umbral del 20% había diferencias significativas en el pronóstico solo en el grupo luminal ER2 negativo, no en los demás grupos de subtipos de tumores. Y en este otro artículo muy reciente se ve que el 20%, se confirma el 20% como cutoff, como umbral para estratificar en los luminales el alto riesgo de las pacientes. Entonces cambiamos el 14 por el 20 y cambiamos el signo que os decía anteriormente, receptor de progesterona mayor o igual a 20, menor del 20. Con esta clasificación prácticamente se igualan los porcentajes, sigue siendo ligeramente menor, 35 versus 37, el luminal A respecto al luminal B ER2 negativo. Y por fin, en Sengalen, pero basándose en un artículo del año anterior, Viale propone 3 umbrales en realidad. Bajo, menor del 14, alto, mayor del 20, pero un intermedio del 14 al 19. Y este intermedio, las pacientes que tengan tumores con este intervalo, entonces en esas pacientes tendría importancia el porcentaje del receptor de progesterona. Se basó en un estudio sobre 9.415 pacientes en las que se evaluó la supervivencia libre de enfermedad metastásica. Aquí vemos, con un umbral bajo menor del 14%, receptores de progesterona no eran factor pronóstico. Con un umbral mayor del 20% tampoco eran factor pronóstico. En cambio, con un umbral comprendido entre el 14 y el 19%, si la progesterona era baja, había más metástasis a distancia que si era alta, si era mayor o igual al 20%. Aquí lo vemos ya aplicado, luminales A y luminales B. Según estos criterios vemos que el porcentaje de
metástasis a distancia era claramente superior en los luminales B. 14-19, entonces, menos del 14 es luminal A, más del 20 es luminal B, y si es intermedio entre 14 y 19, entonces tenemos en cuenta progesterona. Mayor del 20 es luminal A, mayor o igual al 20 es luminal A, menor del 20 es luminal B. Esta es la clasificación que nosotros llevamos un año ya aplicando en nuestro servicio después de pasar por el comité de mama. Y con esta clasificación vemos que por fin el porcentaje de casos luminal A 40.7 es mayor que el que obtuvimos para luminal B, que es un 32. Aquí veis, es el único de las 4 clasificaciones, la única en el que el luminal A supera al luminal B, como suele ser en las plataformas moleculares. También con la inmunohistoquímica se obtuvieron resultados parecidos, luminal A mayor que luminal B en este estudio. Y en ese mismo estudio, utilizando esos datos, se ve que el luminal A mejor pronóstico, el peor pronóstico el basal, lógicamente, y el luminal B y el ER2-like pronóstico parecido e intermedio entre el A y el basal. En este otro estudio, empleando el score IHC4 más C más la clínica, se dice que este score reclasifica más de la mitad de las pacientes clasificadas en el grupo de riesgo intermedio por el Adjuvant Online o el Nottingham Prognostic Index. Por tanto, tiene validez clínica. En este otro estudio, combinando Blueprint y MamaPrint, se obtienen unas cifras de luminal A y luminal B muy similares a las que nosotros obtuvimos. En este otro estudio, que es el que os decía que participaron el doctor Aranda y el doctor Palacios, es un estudio de GEICAN, veis que las cifras son similares, también luminal A superior a luminal B. Quiero llamar la atención en este estudio lo que os decía anteriormente, que muchas veces los oncólogos nos critican que poca correlación entre laboratorios y que parece que no somos creíbles. A veces cuando vamos a los grandes congresos, en el último de mama que tuvimos en Madrid, ¿no?, pues prácticamente allí se decía que tapásemos el microscopio y que nos pasásemos a la genómica, que lo estábamos haciendo mal, ¿no? En una mesa se llegó a decir eso, ¿no? Y la gente quedó, los oncólogos, claro, al oír eso quedaron muy preocupados. Veis que nosotros estudiamos 521 casos, ellos estudiaron 814 casos. Estos son mis resultados y estos son los de este artículo. Veis que prácticamente las cifras son las mismas. En cuanto al Ki-67, obtuvimos, veis que va ascendiendo paulatinamente conforme nos acercamos al triple negativo. 10 en el luminal A, 39 en el luminal BER2 negativo, 42 en el positivo, 62 en el ER2 puro y 64 en el triple negativo. Vemos que hay 3 grupos, lógicamente, el luminal A, muy bajito, intermedio estos dos, alto estos dos. Y veis que las diferencias entre los 2 de cada grupo no son significativas, en cambio entre grupos las diferencias son claramente significativas. Otros autores obtuvieron una progresión parecida. Aquí les falló esto, tienen el luminal BER2, bueno, les falló, es distinto que el nuestro. Luminal BER2 positivo menor que el luminal BER2 negativo, pero las cifras, la tendencia es parecida, más alta aquí, lógicamente, menos alta aquí, y esto puede explicarse porque nosotros utilizamos para toda la cuantificación las VAG, y estos trabajos, la mayor parte de estos trabajos, este y otro que hay parecido, utilizaron piezas quirúrgicas. Y es bien sabido que en piezas quirúrgicas puede haber problemas. La VAG está muy controlada, la preanalítica, y en cambio en una pieza quirúrgica puede haber fijación insuficiente, retraso en el tiempo de la fijación o fijación prolongada, una pieza de fin de semana. Por tanto, en principio es más fiable la determinación en la VAG. Viale y su grupo proponen muy recientemente un cutoff del 25%. Bueno, habrá que ir viendo cómo va esto. Os decía antes, la mediana que obtuvimos era un 23, y sabéis que para establecer el umbral, el dato que hay que buscar es la mediana, no la media. Y tenemos una mediana del 23 en nuestros casos, por tanto, muy próxima al 25%. Va a ver cómo sigue evolucionando esto.
Vamos a comparar con la genómica. Os pregunto, ¿la clasificación inmunohistoquímica del cáncer de mama siguiendo protocolos estandarizados cumple en la inmensa mayoría de los casos criterios de fiabilidad y coste-efectividad para el manejo terapéutico diario de las pacientes? Sí, no, abstención. Bueno, 93% que sí. En el foro de mama, como era un foro muy abierto, con muchos, sobre todo oncólogos, estábamos algunos patólogos, pero sobre todo oncólogos, radioterapeutas, cirujanos, ginecólogos, tenía miedo a esta pregunta por lo que había oído en otros congresos, pero veis que no, que se fían de nosotros. O sea que, bueno, algunos oncólogos no se fían de nosotros, lo malo es que son los cabecillas de los oncólogos y crean tendencia. Pero bueno, la mayoría, los que estamos en los comités, la gente que está con nosotros en los comités, se fía, cree que lo estamos haciendo bien y eso es bueno para nosotros. Comparamos resultados inmunohistoquímicos con resultados de las plataformas genómicas. Este trabajo sobre 1000 casos dice que la información que aporta el score IHC4 es similar a la del Oncotype y se ganó poco con la combinación de ambas técnicas. Aquí el score de MAGI modificado, que emplea lógicamente IHQ4, junto con criterios histológicos, puede ser una alternativa coste-efectiva al Oncotype. Aquí también se valida el algoritmo IHC4 y se insiste al final, como veis aquí, que se necesita, es imprescindible, necesaria la cuantificación y la estandarización de las técnicas. Yo creo que la estandarización de las técnicas ya está. Ellos hasta no se fían del Ki67, que es uno de los marcadores más estandarizados que tenemos. Pues en las reuniones dicen, el Ki67, muchos anticuerpos. No es verdad, casi todos empleamos el mismo y en la guía dice un anticuerpo. Es la única guía que dice un anticuerpo. Entonces, bueno, todo esto tenemos que insistir en esas reuniones para ganar fiabilidad, porque si no estamos perdidos. Bueno, yo hice, esto hay que tomarlo con cautela, ¿no? Ya que tenía los datos de todos estos casos, bueno, pues fuimos a ver nuestros resultados de Oncotype. Y con cautela, porque son muy poquitos casos, pero son los que tengo. Bueno, ahora tengo uno más, son 24, pero son los 24 casos que desde el comité hemos mandado a Oncotype. Me sirvió un poco con cautela para los resultados finales, pero me sirvió mucho como control de técnica, ¿sí? Aquí veis resultados de receptores de estrógenos con inmunohistoquímica y resultados con el Oncotype. Este es el porcentaje con inmunohistoquímica y este es el score con el Oncotype. Y veis que hay una correlación 100% de los casos enviados. En cuanto a receptor de progesterona, pues lo mismo. Solo un caso era positivo con inmunohistoquímica y negativo con el Oncotype. Nosotros obtuvimos un 50% de células y tener un falso positivo con un 50% de células en un marcador nuclear es imposible. Por tanto, yo creo que esto fue un falso negativo del Oncotype. En el Oncotype el score fue 5,1 y sabéis que el umbral es 5,5, o sea, estaba muy próximo a la positividad. Por tanto, casi un 100%. Bueno. ER2 negativos todos, lógicamente, y con Oncotype dieron un equívoco. No solo somos los patólogos los que damos equívocos, también el Oncotype da equívocos en el ER2. Pero veis que eso no tuvo significado ninguno, tiene un riesgo, un factor de riesgo bajo y un score de 0, por tanto, sin factor pronóstico alguno. En los resultados del Oncotype, bueno, lo que íbamos viendo, pero no habíamos cuantificado, muchísimos intermedios, casi un 40% de riesgo intermedio, que ayuda poco, ¿no? Vamos a analizar un poco esto. La mayor parte de los casos, luminales A, el riesgo de recurrencia era bajo y luminales B era intermedio. Bueno, no nos ayuda nada, no se evita quimioterapia, que es de lo que estamos buscando.
Había algunos casos luminales A con riesgo intermedio o un luminal B con riesgo alto. Bueno, tampoco nos ayuda mucho esto. Y solo había 2 casos en los que se podría evitar la quimioterapia según el resultado de Oncotype. Vamos a empezar por el de abajo. Era un luminal B con una proliferación del 26% y se dio riesgo bajo con una recurrence score de 16. Bueno, se le explicó a la paciente que el score estaba cerca del límite, que es 18, y la paciente solicitó que se fuese tratada con quimioterapia. Por tanto, ese caso no se salvó. Y solo un caso que tenía una proliferación del 29 y salió un score de 3, este se libraba de la quimioterapia, uno de 23, pero luego al revisar el caso tenía un gran componente mucinoso, no era mucinoso, pero tenía un enorme componente mucinoso en la pieza quirúrgica, en la VAG muy poquito, y bueno, eso puede explicar lógicamente el bajo riesgo que tenía este tumor. 4,4% de nuestra estadística, cautela, son muy poquitos casos, hasta 58% se habla en la publicidad del Oncotype. Bueno, en nuestro caso estamos muy lejos de eso. Es una técnica cara, 2.400 euros cada demostración. Con el IHC4, con el score IHC4, se puede disminuir hasta un 25%, un 59% de esta pequeña serie eran candidatas a quimioterapia, y después de aplicar este score se bajó un 34, un 25%, por tanto, una de cada 4, un 25% de enfermas se podría evitar la quimioterapia con esto. Y volviendo al estudio de Bastián que comentamos anteriormente, se obtuvo, como lo pone aquí, alta correlación entre el score de los biomarcadores por inmunistoquímica y la expresión génica. Veis aquí que el área abajo en estas curvas ROC, el área bajo la curva, tanto aquí como aquí sobre todo, es muy grande. 90, que quiere decir que la correlación es buena, y aquí 95, ER2, esto es ER, PR, ER2, y aquí 95, que la relación es casi perfecta. 97 me parece que pone, no recuerdo bien, 95, 97, relación casi perfecta. Ahora bien, también se dice que las determinaciones de la expresión génica para receptores y ER2, luego, esta es la conclusión, pero bueno, en el trabajo se insiste sobre todo en los receptores, no en el ER2, porque el ER2, como veis, tiene una correlación magnífica, ¿no? Bueno, pues que es más pronóstica la determinación génica para receptores que inmunohistoquímica. En este trabajo se insiste que si se hace análisis de imagen digital, la correlación es muy buena entre la inmunistoquímica y el PAM50, mucho mejor que si se hace manualmente. Nuevas aportaciones, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que está huérfano? Está huérfano sobre todo el triple negativo. Yo creo que tenemos que ir allí. Los TILs, ¿no? Los linfocitos intratumorales. ¿Qué tenemos que clasificar? Todavía no está muy estandarizado, aunque en este trabajo ya se estandarizó mucho la cuantificación de los TILs, ¿no? ¿Qué tenemos que cuantificar? Sobre todo, probablemente, los TILs estromales. En este otro trabajo se hizo inmunistoquímica, y eso se puede hacer con hematoxilina y eosina, se puede hacer inmunistoquímica también. Estos son linfocitos intratumorales y estos son linfocitos estromales, CD4 y CD8 abajo. Y veis que para el CD8 los linfocitos intratumorales fueron factor pronóstico, más linfocitos, mejor pronóstico. Los estromales no para el CD8 y para el CD4 ambos, intratumorales y estromales, factor pronóstico. En este artículo se habla de los TILs estromales predicen respuesta a quimioterapia con carboplatino, tanto en ER2 como en triple negativo. Nos interesa sobre todo los tumores triple negativo. PDL1, PD1, PDL1, también en relación con esto, ¿no? PD1, receptor de apoptosis, PDL1, ligando. En este trabajo con inmunistoquímica se ve que un poco más del 20% de los tumores expresaban PDL1
y se comprobó que esta expresión, cuanta más expresión, esto era un factor pronóstico independiente de factor de riesgo negativo para las pacientes. La positividad que se ve es una positividad un poco rara, es un anticuerpo policlonal el que emplearon y se ve una positividad citoplasmática y nuclear. Bueno, con otros anticuerpos se observa claramente una positividad de membrana. En este otro trabajo veis que en la serie general de mama un 20%, coincide con el artículo anterior, la expresión de PDL1, pero se dobla en los carcinomas basales y la respuesta patológica completa era mayor en los casos en que había sobreregulación del PDL1. La ventaja, o por dónde van los tiros, tenemos anticuerpos monoclonales que van a bloquear tanto PDL1 en las células tumorales, el ligando, como PD1 en las células T. Esto está ahora, ya se está trabajando en melanomas, en carcinomas de pulmón, en carcinoma de vejiga, pero va a llegar, está llegando ya a la mama y por tanto tenemos que seguir. Bueno, este es un mail que vosotros probablemente recibisteis también, que había un workshop de PDL1, está habiendo muchos workshops, muchos trabajos sobre esto y tiene lugar hoy mismo en Canadá. Y ayer me encontré en la carpeta estos folletitos que también van en la misma línea. Conclusiones. He tomado conclusiones de diferentes, he pedido prestadas conclusiones de diferentes autores. Y esta primera conclusión es, como veis, de Viale, de Sengalen, 2015. El título de la conferencia era: un biomarcador tumoral malo es tan malo como una droga mala. Claro, allí se dirigía sobre todo a oncólogos. La brecha entre datos genómicos y fenotipo para predecir la respuesta. Bueno, explicó la conferencia, no había tanta brecha como parecía, y en el epílogo dice: ciertamente realmente hay buenos y malos biomarcadores, como hay buenas y malas drogas. Buenos y malos biomarcadores, lo más importante es cómo se usen. La patología de precisión, este es un término que se está empleando mucho ahora para la biopsia líquida, a veces por parte de los oncólogos que la usan, ¿no? Patología de precisión, biopsia líquida. ¿Nosotros qué? Imprecisos. La patología de precisión es una meta alcanzable, pero requiere esfuerzos internacionales de armonización analítica y de interpretación de las variables. Lo hemos hecho. La guía de receptores, la guía de ER2 abajo. Lo seguimos haciendo, las diferentes guías de Ki67 que todos seguimos, con la ayuda de todos. Lógicamente se necesita el equipo multidisciplinar para seguir haciendo estas cosas. Y la segunda conclusión que tomo de estos autores, en conclusión, la clasificación de los subtipos biológicos por medio de los biomarcadores es práctica, sencilla, discriminatoria, informativa y, lo más importante, utilidad clínica. Por tanto, una determinación estandarizada de estos marcadores, yo diría estandarizada y cuantificada. Dentro de poco nos va a llegar la patología digital a todos. Vamos a diagnosticar en el microscopio y va a ser mucho más fácil hacer la cuantificación. Ahora es más complicado, lleva mucho tiempo, pero dentro de nada lo vamos a hacer cómodamente cada uno en nuestro microscopio. Es eficiente para tomar las decisiones terapéuticas en la rutina clínica. Como los recursos del sistema sanitario son limitados, la búsqueda de los mejores criterios de análisis es indispensable para optimizar la ratio coste-beneficio. Este estudio mostró que los parámetros histopatológicos rutinarios son capaces de determinar la biología del cáncer de mama y aportar información predictiva y pronóstica. Por último, los sistemas de clasificación molecular están todavía desarrollándose y en la actualidad tienen un valor limitado en la clínica, en la que el tratamiento de los pacientes continúa dependiendo de la determinación patológica tradicional. Sin embargo, a corto plazo, la clasificación molecular estará ya inmersa en la práctica diaria. Esto representa nuevas oportunidades, pero también nuevos retos para los patólogos, que tendrán que enfrentarse a la comprensión de nuevas técnicas moleculares y a las fortalezas y limitaciones de los datos que estos aporten. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás, por la excelente presentación. Yo creo que has hecho un repaso muy interesante y muy puesto al día de cómo debemos usar las técnicas inmunohistoquímicas, ¿no?, para clasificar cáncer de mama. Si hay alguna pregunta, veo que hay 3 preguntas, es lo que más
interés suscita. Empiezo por aquí. Gracias. Lo primero, Tomás, felicitarte por la presentación, porque has hecho una excelente revisión y has puesto en valor realmente el trabajo que estamos haciendo. Coincido contigo en que probablemente esa estandarización y empleo de los algoritmos de interpretación mediante software va a dar ese valor de aproximación a la teórica clasificación de perfiles moleculares. Pero sobre esa concordancia que tú has demostrado utilizando estos algoritmos, me plantea la duda si realmente podemos alcanzar la estimación de riesgo que consiguen las plataformas genómicas. Tú mismo has comentado que tu porcentaje de luminales A es ligeramente inferior a la literatura y, sin embargo, cuando se emplean plataformas genómicas, no tanto para perfil, pero sí para establecer el riesgo, las cifras que se arrojan en grandes estudios parece que cambia la decisión terapéutica en un casi 20% de las pacientes. En tu serie parece que solo una cambiaría la decisión. ¿Cuál es tu interpretación en este punto? No sé si en Oncotype realmente, en los estudios que hay realmente serios de Oncotype, hay esas cifras. A lo mejor con otras plataformas. Con Oncotype, el estudio SERS, que son 400.000 mujeres, la cifra está alrededor del 18%. Bueno, culpa nuestra a lo mejor, si no se cuantifica tanto, depende de dónde vengan los casos. Hospitales, yo creo que, ¿dónde fallamos? Yo creo que fallamos sobre todo en hospitales medios, quizá, donde todos ven todo. Y entonces ahí a lo mejor hay que darle un poco la razón a los oncólogos, que no son las cifras tan fidedignas, ¿no? La correlación con otros hospitales o al ver en los ensayos. Yo creo que ese es el caballo de batalla que tenemos que hacer los patólogos. Estandarizar está estandarizar, o cuantificar, llegaremos a cuantificar, pero si en los hospitales 10 patólogos, y lo hemos visto claramente en el Hospital de Coruña, está aquí Paz, antes todos veían todo y hicieron un estudio bonito que presentaron en GEICAN y había unas discrepancias enormes en ER2 hace unos años. Ahora ella lo ve todo, pobre, ella hace todo, pero claro, cambió radicalmente las cifras y la calidad de ese hospital. Y hay muchos hospitales, yo en mi región, en Galicia, conozco varios hospitales que llevamos tiempo. Y no son hospitales muy pequeñitos, si es muy pequeñito no queda otra, pero son hospitales medios en los que se podría hacer la especialización, pero por una razón o por otra, yo creo que ahí debe estar. Pero si se cuantifica bien, las cifras son parecidas. También ahora se está viendo, y en las reuniones que hemos tenido con oncólogos recientemente, están viniendo los primeros resultados de las pacientes Oncotype de bajo riesgo con metástasis. Y son casos terribles, porque la paciente, según comentaban los oncólogos de gran prestigio, ¿no? Las pacientes pierden totalmente la confianza en su oncólogo e incluso en el hospital, se van del hospital. Bueno, esto hay que seguir, a ver cómo lo último que llega es lo mejor siempre. Bueno, hay que sedimentarlo, hay que madurarlo, hay que ir viendo, y nosotros con nuestro granito de arena aportar. Que la genética y la genómica va a entrar, seguro. Serán técnicas complementarias, probablemente. Es más caro, primero hacemos esto, en los casos que se necesite, habrá que hacer lo otro, no queda otra. Pero probablemente haya que montarlo en los propios laboratorios, no mandarlo a no sé dónde y te viene una cifra, sino que seremos nosotros los que nos tenemos que meter a esto y hacerlo nosotros mismos en los laboratorios, creo yo. Me ha dicho dos preguntas muy rápidas y la contestación rápida. Sí. Después de las clasificaciones moleculares, inmunohistoquímicas, ¿qué papel tiene ahora las variables morfológicas como el grado histológico? Quiero decir, ¿habéis hecho alguna correlación de esos resultados con el grado histológico, por ejemplo? Claro. En todos estos scores que decía, IHC más C, ahí se tiene en cuenta el grado, el tamaño del tumor, el número de mitosis, grado nuclear, por supuesto. Por supuesto hay que tenerlo en cuenta. Y en esos algoritmos tienes que poner los resultados de los receptores, están en la red los algoritmos estos, de tanto el MAGI como el IHC más C. Tienes que poner los datos de receptores
los datos de los 4 marcadores inmunistoquímicos, pero también los datos morfológicos, sin duda. Sí, retomando el tema de las plataformas genómicas y el Oncotype. Bueno, yo soy oncólogo, trabajo en un hospital. Perdona. Para nada, porque coincido mucho con casi todo lo que has comentado. Básicamente, bueno, Oncotype tiene un problema que es el grupo intermedio, que los oncólogos no sabemos qué hacer con ese grupo intermedio, si administrar quimioterapia o no. Tienes que hablar con los pacientes y es muy difícil tomar esa decisión. Y además es que lo que es el intervalo del grupo intermedio ha ido cambiando en el tiempo. Inicialmente pues dieron un intervalo concreto, luego lo fueron bajando, con lo cual hay no solo el grupo intermedio es una zona de incertidumbre, sino que es que tampoco sabemos realmente cuál es el grupo intermedio realmente. De lo que más evidencia científica tenemos ahora mismo es un estudio randomizado con MammaPrint, de los cuales ya tenemos resultados. Claro, MammaPrint tiene la ventaja de que te da un resultado o bajo riesgo o alto riesgo. Con lo cual, la verdad es que yo creo que en la vida nada es blanco y negro. Pero bueno, a la hora de tomar una decisión con las pacientes, te lo pone más fácil. Este último estudio randomizado con MammaPrint, que es el MINDACT, que ha sido comunicado en abril de este año, comentan que en aquellas pacientes, comentan que utilizando MammaPrint ahorras un 14% de quimioterapias. Esa es la conclusión. Pero comentan que aquellas pacientes donde tú con técnicas inmunistoquímicas determinabas la paciente como de bajo riesgo, aun teniendo un MammaPrint de alto riesgo, dando quimioterapia no aportabas ningún beneficio. Es decir, que realmente la utilidad, por ejemplo, ahora mismo donde yo veo la utilidad del MammaPrint es realizarla solo en pacientes de alto riesgo con técnicas inmunistoquímicas, y si tienes un bajo riesgo, ahorrar la quimioterapia. Lo que yo quiero decir es que la plataforma genómica es una técnica complementaria. Pues si tú tienes con datos inmunistoquímicos, que yo creo que hoy en día en casi todos los sitios son muy fiables, un tumor de bajo riesgo, una plataforma genómica no debería cambiarte hoy por hoy la decisión de dar una quimioterapia. Totalmente de acuerdo. Y esto es lo más reciente que tenemos de estudios randomizados prospectivos, porque las plataformas Oncotype y MammaPrint se han estado utilizando con datos retrospectivos. Y luego en estudios prospectivos hemos visto que tampoco cambian tanto la evolución de las pacientes. Pero bueno, sí que hay un ahorro de quimioterapia, hay un ahorro de un 14% de quimioterapia, y parece que la utilidad está en no dar quimioterapia cuando tienes un MammaPrint de bajo riesgo en aquellas pacientes que tenías por técnicas inmunistoquímicas un alto riesgo. Pero si el patólogo te dice que es un tumor de bajo riesgo, realizar un MammaPrint, hoy por hoy, con el estudio randomizado que tenemos, no nos debería de cambiar de tomar la decisión de dar quimioterapia, porque ya lo tenemos en un estudio randomizado prospectivo. Esa es, por lo tanto, yo considero que es una técnica complementaria. Sí. Esto de vamos a hacer a todos los tumores luminales un MammaPrint, no, porque ya se ha demostrado. Gracias. Venga, la última. Quería preguntarle su experiencia para el reporte de informe de los TILs, que aunque lleva un año los criterios de Salgado, pero no se sabe todavía, yo creo, muy claro dónde hacerlo, si reportarlo en BAG, pieza quirúrgica, si realmente llama hacerlo solamente en los que sean con gran porcentaje de infiltración, un poco su experiencia. No tengo experiencias. Nuevas aportaciones, me voy a meter a ello, pero por ahora no he hecho nada. He leído nada más. Vale, gracias. Bueno, pues muchas gracias. Pasamos.